Mi nombre es Gastón Filippetti, soy especialista jerarquizado en clínica médica y soy director médico de la empresa Dar Salud, Internación Domiciliaria. Es muy importante que todos, empezando por los médicos, estamos aprendiendo a medida que la pandemia va transcurriendo, ¿sí? No podemos decir que tengamos más de 8 meses, 9 de experiencia en el comportamiento del virus, por lo cual, por ejemplo, es una verdad de perogrullo que no podemos decir si puede haber complicaciones a un año. Entonces, esto complejiza mucho la situación por el hecho de que en muchas cuestiones las vamos viendo sobre la marcha, como el tema de cuánto dura en recuperar el olfato o el gusto a algunos pacientes, que también lo vamos registrando mientras que vamos viendo los casos, porque no tenemos la experiencia suficiente, no nosotros, sino nadie en el mundo, como para tener una cierta seguridad de decir, bueno, como en cualquier otra enfermedad que conocemos de hace cientos de años, en la que podemos decir, bueno, la evolución habitual de esta enfermedad es esta, el periodo clínico son 10 días, la convalecencia puede durar una semana, en algunos casos 2 semanas. En este caso no lo sabemos, porque verdaderamente es un virus nuevo y además es un virus que tiene una característica muy particular, que tiene cuadros clínicos muy dispares, ¿sí? Lo que en parte es bastante conocido del hecho de que la gran mayoría son asintomáticos, pero dentro de los sintomáticos la evolución también es muy distinta. Pacientes que vienen evolucionando bien y que uno dice, bueno, ya estamos en breve, le vamos a poder dar el alta, en algún momento hacen una complicación y muchas veces terminan internados. Entonces, uno no podría decir, este es el cuadro típico de COVID, porque hay muchos pacientes que no se amoldan, digamos, a este cuadro típico. Vamos aprendiendo, como por ejemplo, me parece un caso muy ejemplificador es el tema de la diarrea. Nosotros digo, los médicos en general, pensábamos que la diarrea era un síntoma raro de este virus, siendo que en muchas otras enfermedades virales es bastante habitual. Con el tiempo aprendimos que se da hasta en un 20% de los casos, a tal punto de que se incluyó dentro de los síntomas que definen a un caso sospechoso a la diarrea, y hasta hace pocos meses no formaba parte de la definición y no formaba parte de las cosas que a nosotros nos alertaban para pensar que un paciente podía tener COVID. Cuando el paciente viene con fiebre, dolor de garganta, falta de aire, falta de olfato y de gusto, bueno, las cosas son sencillas, pero a veces las presentaciones son bastante atípicas y sobre todo la evolución en algunos casos, una vez que el paciente pasa la etapa clínica, tiene complicaciones que pueden mantenerse en algunos casos por meses. Los síntomas que genera el virus provocan dos tipos de preocupaciones. Algunas preocupaciones que son más evidentes en los pacientes, ¿sí? A cualquiera de nosotros nos preocuparía mucho no tener gusto, no tener olfato. Pero esa no es de las preocupaciones que tenemos los médicos. A los médicos nos preocupa que el paciente pasen los días y siga con fiebre. Nos preocupa que el paciente le falte el aire, ¿sí? Que esté relativamente bien, pero que suba una escalera y que llegue arriba agitado, cuando normalmente eso no le pasa, ¿sí? O que no pueda completar una tarea en su casa porque tiene que parar, porque está cansado y respirando en forma agitada, porque eso es lo que puede estar marcando que el paciente está evolucionando en forma desfavorable y que puede requerir mínimamente atención y en algunos casos internación. Para esto, si bien el mensaje es bueno que la comunidad lo conozca, también es importante que todo paciente sospechoso o confirmado tenga algún tipo de contacto con el sistema de salud. ¿Sí? Tanto el sistema de salud público como el privado se está esforzando en lograr que esto sea de esta manera. Se está haciendo a través de la telemedicina un seguimiento de los pacientes, se los llama, se les pregunta los síntomas, se le vuelve a repetir las pautas de alarmas, cuáles son estos síntomas que a uno deberían preocupar y deberían motivar una consulta sin esperar el próximo llamado que va a ser en 48-72 horas. Esto permite un seguimiento mucho más cercano a través de la telemedicina y nos permite algo que hoy en día es
muy valioso, que es evitar internaciones. La cama hoy en día es un recurso más finito que nunca, la cama de internación, y por esto nos hemos visto obligados a tener que elevar un poquito la vara en cuanto a decidir qué paciente se interna y qué paciente no se interna, porque no tenemos el recurso para poder internar a todos los pacientes. Esto nos obliga a internar a los más graves, a los que necesitan cuidados muy exhaustivos. Y con respecto a esto, por ejemplo, en nuestra empresa hemos tenido reuniones, estamos trabajando para intentar generar módulos de internación domiciliaria de pacientes COVID moderados. ¿Sí? Los pacientes COVID, en forma un poco arbitraria, se dividen en leves, que son la gran mayoría, que son los que pueden atravesar una enfermedad en su casa sin ni siquiera requerimiento de medicina presencial y que se pueden manejar por telemedicina. Los graves, que son los que requieren internación y que muchas veces requieren incluso terapia intensiva. Y los moderados, que a veces se los subdivide, dentro de los cuales hay algunos que necesitan atención, a veces que hasta necesitan oxígeno, pero que en una situación como la reinante, donde no tenemos camas de internación, se pueden llegar a manejar en un domicilio por un grupo multidisciplinario como el que, por ejemplo, tenemos nosotros en Dar Salud, y con no solo el recurso humano, sino el recurso técnico y todo el oxígeno y lo que requiera ese paciente para que pueda tener una internación en su domicilio, siempre teniendo, por supuesto, un lugar al que se derivará en caso de que la evolución no sea la que todos esperamos. Lo que es internación domiciliaria es una actividad que ya tiene unos cuantos años y que no trabaja tanto con patologías agudas. Hay algunas internaciones domiciliarias de ciertas patologías agudas, pero no es lo más habitual. Por lo cual, no está tan aceitado el mecanismo de todas las obras sociales. Esta es una enfermedad nueva, es una enfermedad aguda, y por eso lo que habría que ver es en cada caso, y si el médico tratante está de acuerdo, solicitar el pedido de la internación domiciliaria y después tramitarlo en la obra social. En Mar del Plata estamos viviendo una situación en la cual todos los lugares de internación están desbordados. Y esto es una buena salida para tratar de darle un poco de oxígeno al sistema y de permitir que se puedan liberar algunas camas de internación y que sean reservadas para los pacientes que verdaderamente requieren sí o sí de un manejo en una clínica, en un hospital. Nos parece que es una salida alternativa y de hecho en el medio público se viene haciendo. Los famosos hoteles de internación de COVID que ha habido en todo el país, hoy en día se está empezando, en algunos lugares ya se inició, en Mar del Plata se está trabajando en el tema de poder en esos lugares atender no solo pacientes leves, sino por ahí pacientes que tengan un poquito más de síntomas, pacientes moderados, que requieren más atención y que por ende, por supuesto, necesitarían más personal y personal calificado, pero se está trabajando en eso.